con los mitos y tabús sobre la sexualidad. ¿Qué tal? Les saluda su amiga Paula Valdés. Hoy analizaremos cómo ha sido la educación sexual que hemos recibido. Jóvenes de diversas partes del país nos hablan sobre los mitos que hay alrededor de la sexualidad, cómo ha sido su educación sexual y qué le quitarían o agregarían para mejorarla. Tendremos una interesante entrevista con Malinayi Mejía, que participa en la Fundación Unidos por un México Vivo AC, para platicar sobre los elementos que hace que la educación sexual sea integral. Tendremos un programa lleno de información de gran interés. No se aparten de la pantalla porque esto ya empezó. ¿Qué son los mitos y qué son los tabúes? ¿Cuáles son los mitos y los tabúes en torno a la sexualidad? Algunas personas utilizan de modo indistinto estas dos palabras, pero vale la pena que ubiquemos en qué se distinguen y cómo es que se relacionan entre sí. En estricto sentido, los mitos son relatos que hacen referencia a la cosmovisión y cosmogonía de las culturas o pueblos. En el relato mítico se encuentra condensado el modo de concebir la vida y la relación que se establece con el mundo. Los mitos, por lo general, explican o justifican culturalmente modos de ser y de actuar. Normalmente están ligados a prácticas rituales, fiestas y tradiciones. Todos los pueblos y culturas tienen sus propios mitos, incluida, claro está, nuestra propia cultura. Los mitos implican ideas, creencias y formas de pensar que se tiene sobre el origen del mundo, sobre la vida, sobre algunos comportamientos y, por supuesto, también sobre la sexualidad. Mito no es sinónimo de mentira. De hecho, podríamos decir que un mito encierra muchas verdades en sí mismo. Como expresión narrativa es una verdad, pero también los mitos pueden portar ideas erróneas o simplemente formas de pensar que ya no funcionan ni explican por qué han perdido vigencia, convirtiéndose en dogmas o lineamientos que se siguen sin ningún fundamento. Todo cambia. La cultura es como la materia y la energía. No se destruye, tan solo se transforma. A lo largo de los años y con el desarrollo de la ciencia y el conocimiento, muchos mitos sobre la sexualidad han dejado de funcionar, se han derrumbado o están en proceso de cambio. Por su parte, los tabúes son prohibiciones de comportamiento o de habla que se establecen social y culturalmente, ya sea por cuestiones religiosas, políticas, éticas o ideológicas. Muchos tabúes tienen su razón de ser y siguen vigentes, pero otros, al igual que algunos mitos, han perdido su vigencia y validez. Los tabúes siempre están ligados con ideas o creencias, muchas veces falsas o totalmente erróneas, es decir, con algunos mitos que es necesario cuestionar y desmontar. Es común que el tabú se manifieste junto con el miedo, la culpa, la vergüenza o el pudor, por ejemplo, al hablar sobre nuestra sexualidad. Por eso, es importante informarnos, cuestionar y hablar sobre aquellos mitos y tabúes que obstaculizan una educación sexual y que a la larga terminan impidiendo el disfrute pleno de nuestra sexualidad y de nuestra vida. Un mito que yo he escuchado, la verdad, bastante sobre la sexualidad es que todos tenemos sexualidad, o sea, que no hay personas asexuales. Es como un estatus social de personas que sí han tenido sexo y personas que no han tenido sexo, pero también hay personas que dicen que puedes volverte a ser virgen después de que hayas tenido sexo. Entonces, eso es algo muy social. El amor creo que es una decisión, es algo que decidimos todos los días hacer hacia alguna persona. Poder sin condiciones amarlos. Una decisión mutua entre dos o más personas para desnudarse no solamente físicamente, sino emocionalmente, tal vez ponerte en un lado muy, muy vulnerable con otra persona, en un lugar donde los dos o más de dos personas están consintiendo. La sexualidad yo lo veo como referirse a quién te atrae sexualmente,
quién te atrae físicamente. Es puro, puede ser pura química o puede ser sentir atracción romántica o sexual hacia algunas personas. Algunas personas pueden sentir atracción hacia un solo género, algunas otras hacia más de un género y algunas personas a ningún género. Entonces, todas esas son diferentes sexualidades. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Malinali Mejía. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la licenciatura en Psicología, ambas por la UNAM. Participa en la Fundación Unidos por un México Vivo AC, moderadora del foro y plataforma digital Hablemos de Sexo y Amor. Se dedica a la educación integral de la sexualidad y ha dirigido grupos de autoapoyo para personas que viven con VIH. Malinali, bienvenida. Muchísimas gracias, Paula. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mitos en la sexualidad? Bueno, son creencias erróneas que se tienen acerca de la sexualidad. Esto es porque se han ido formando se ha conjuntado, la verdad, con lo que te dicen o lo que se cree o lo que se piensa acerca de la sexualidad. Entonces no es información realmente veraz. ¿Y qué es un tabú y cuáles son los tabúes en la sexualidad? Ok, tabú es un tema, se podría decir prohibido, del que no se puede hablar y entonces precisamente da lugar a que se formen mitos, porque como no se puede hablar, por ejemplo, de relaciones sexuales, entonces la gente pues va creyendo lo que le van contando o lo que va suponiendo, imaginando acerca de las relaciones sexuales. Esto es un ejemplo, pero los tabúes pueden ser de muchos tipos. Normalmente la sexualidad ha sido un tabú. ¿Y un mito es igual a mentira? ¿Los mitos son dañinos? Pues no es una mentira en el sentido de que alguien te quiera engañar, pero como no es totalmente verdad, pues sí es dañino, porque no puedes tomar decisiones libremente o sabiendo que la información es correcta, porque en realidad no hay un sustento científico que avale eso. Entonces, es como lo que se dice de boca en boca y lo que te enteras y lo que te han contado tus amigos o amigas, pero te pone en riesgo. Sí son dañinos. ¿Y por qué es importante que las y los jóvenes sepan identificar mitos y tabús sobre sexualidad? Primero, para que la puedan disfrutar y segundo, para que no se pongan en riesgo. Es muy común que los jóvenes y las jóvenes no tengan percepción de riesgo, se le llama, es decir, estos típicos pensamientos de a mí no me va a pasar o eso solo es para tales personas, pero porque no se les ha hablado al respecto, porque no se les ha dado información de decir, mira, pues realmente esto es lo que puede suceder si tienes relaciones sexuales desprotegidas, por ejemplo, o si si ejerces acoso escolar por causas de identidad de género. Esto podría estar sucediendo. Entonces, sí pone en riesgo a los jóvenes y a la sociedad en general. ¿Cuándo y dónde comenzamos a recibir educación sexual? Pues si tomamos en cuenta, primero me gustaría decir qué es la sexualidad, porque he mencionado mucho el término relaciones sexuales, pero en realidad la sexualidad es algo muy amplio, es una dimensión de nuestras vidas que tiene que ver con algo físico, en nuestro cuerpo, con nuestro género también, con la reproducción, vínculos afectivos, erotismo, y todo esto forma parte de la sexualidad. ¿Cómo no, cómo la vivimos? Pues de muchas maneras. O sea, desde la manera en la que nos vestimos, en la que nos movemos, con quienes nos juntamos, cómo hablamos, todo esto, cómo disfrutamos también, tiene que ver con la sexualidad. Entonces, ¿cuándo y cómo comenzamos a recibir educación en sexualidad? Pues todo el tiempo, o sea, prácticamente yo diría desde que nacemos o siendo un poquito más conservadora, pues quizá desde que desarrollamos el lenguaje y con esto también van desarrollándose nuestras funciones cognitivas, porque vamos viendo todo lo que hacen a nuestro alrededor, todo lo que nos dicen. O sea, en el momento en el que a alguien le dicen niño y ve que a su hermana le dicen niña, o que a mí me dan muñecas y a otro ser humano le dan carritos, o que me dicen déjate ahí, no te toques, ahí ya me están educando en sexualidad. Ojo, porque el hecho de que nos estén educando en sexualidad no quiere decir que esta educación sea correcta o sea adecuada, pues. Entonces, de toda la vida, no solo en espacios educativos, por ejemplo, no solo en la escuela, sino desde casa. En los últimos años ya no se habla de educación sexual, sino de educación integral de la sexualidad.
¿Por qué la diferencia? ¿Qué es la educación integral de la sexualidad? Ok, la educación integral de la sexualidad o en sexualidad es un proceso que se da a lo largo desde la infancia hasta la adolescencia, la juventud, que nos, bueno, permite enseñar y aprender, depende de qué lado estés, aspectos cognitivos, emocionales, físicos y también sociales de la sexualidad. Entonces, no solo es dar conocimientos a las personas, sino también ir formando, entrenándoles en desarrollar actitudes, valores, habilidades que puedan hacer que ellos vivan su sexualidad, ellos y ellas vivan su sexualidad de una manera placentera, responsable, con asertividad, con también fijándose en no violentar ni los derechos de otras personas ni los suyos. Entonces, todo, es integral. Esto es importante decirlo. No solo te dicen, por ejemplo, lo que antes se hacía o se ha venido haciendo en educación sexual, que es centrado en menstruación, relaciones sexuales, no te vaya a dar una ITS. No, acá es todo integral. Reconoce todos los aspectos de la sexualidad que ya mencionábamos antes. Malinali, es muy interesante lo que es la educación integral de la sexualidad. Es posible que nuestro auditorio ya la conociera con otros nombres. Vamos a ver este fragmento de una cápsula de la UNESCO. En el mundo cambiante de hoy no siempre es fácil crecer. Imagínate lo que es no tener de información precisa y de competencias sólidas al emprender el viaje hacia la edad adulta. ¿Terminan los mitos haciéndose pasar por realidad? ¿Sustituyen los compañeros, la televisión e internet a los recursos y la información fiable que ofrecen adultos atentos y preparados? Por suerte, la educación integral en la sexualidad, o EIS, puede hacer que este viaje sea más fácil, más seguro y más sano para muchas personas jóvenes de todo el mundo. Quizá conoces ya la EIS con el nombre de Habilidades para la Vida, Educación para la Vida Familiar o Educación sobre la Prevención del VIH. Cualquiera que sea su nombre, la EIS aspira a que todos los jóvenes tengan los conocimientos y las competencias necesarias para tomar decisiones conscientes, sanas y responsables sobre las relaciones y la sexualidad. La EIS siempre ha formado parte de numerosas culturas. A menudo los miembros de una familia enseñaban a los jóvenes acerca de la pubertad, la sexualidad y las relaciones. Actualmente, al evolucionar las sociedades, esta responsabilidad se comparte cada vez más con los profesionales de la salud, los docentes y la escuela. En la escuela, la EIS es impartida por docentes y profesionales cualificados. Se centra en la adquisición de competencias prácticas y conocimientos científicamente precisos y completos. La EIS comienza en la enseñanza primaria con contenidos adecuados para las distintas edades y va incorporando temas gradualmente a medida que los jóvenes crecen y se desarrollan. Aborda el desarrollo humano en cada etapa de la vida, tomando en cuenta las dimensiones físicas, psicológicas, sociales y espirituales. La EIS ofrece a los y las jóvenes la oportunidad de reflexionar de manera crítica sobre el género y sobre la función que desempeñan en su cultura y su sociedad. Pone énfasis en la tolerancia, la no violencia, el respeto, la igualdad y la empatía. La EIS ayuda a forjar los valores, las actitudes y las decisiones sobre las relaciones, incluidas, y cuando llegue el momento, las relaciones sexuales saludables. Con estos conocimientos y estas competencias para la vida, a las personas jóvenes les resulta más fácil decidir si quieren tener relaciones sexuales, en qué momento y con quién, y aprenden a decir que no, si no quieren. Es un hecho. Todos los datos muestran que una EIS de calidad ayuda a los jóvenes a retrasar su primera experiencia sexual. Contribuye también a prevenir el VIH, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Las personas jóvenes merecen tener buena salud, ser felices y desarrollar todo su potencial. Merecen crecer en un mundo en el que puedan acceder a la EIS, un mundo sin miedo, menos confuso y menos dañino. Como dirigentes, docentes y padres y madres tenemos la responsabilidad de actuar ahora,
para que la educación integral en sexualidad forme parte del viaje de cada joven hacia la edad adulta, independientemente del lugar en el mundo donde viva. Según diversas agencias internacionales y de las Naciones Unidas, para que la educación sexual sea integral debe abordar al menos los siguientes asuntos. 1. Afectividad y relaciones. 2. El placer como elemento positivo de la sexualidad. 3. El reconocimiento y el respeto a la diversidad. 4. La igualdad de género y prevención de la violencia. 5. Los derechos sexuales y la ciudadanía. 6. La salud sexual y reproductiva. Ya estamos de regreso con Malinali. Malinali, ¿cómo aborda la educación integral de la sexualidad, la afectividad y las relaciones? Ok, la educación integral en sexualidad tiene un enfoque de derechos humanos. Entonces, ya desde este momento te pone la mira en reflexionar acerca de esto. Y no solo reflexionar, no se queda ahí, sino que también esto lo lleves a tu práctica cotidiana. Entonces, te permite desarrollar relaciones de todo tipo, desde familiares, amistosas, amorosas, pero también sexuales, que sean responsables, respetuosas, libres de violencia. Eso es muy importante, libres de violencia. Y te da la capacidad de demostrar también tus habilidades de comunicación y asertividad. La asertividad es expresar lo que sientes, lo que piensas, de una manera respetuosa con los derechos de las otras personas y también con los tuyos. Y es importante porque también nos enseña a negociar. Entonces, esto es algo que a veces, como no sabemos hacerlo, permite o abre la puerta a que haya ciertas formas de violencia muy sutil, en el sentido de, por ejemplo, yo quiero usar condón, mi pareja no quiere, y entonces como yo no tengo habilidades de negociación, no logro hacer que ambos usemos condón en ese encuentro que vamos a tener. Pero con la educación integral en sexualidad, pues entonces a lo mejor yo todavía no tengo suficientes habilidades, pero sí que las he trabajado, y también mi pareja tiene esta visión de respetar mis derechos y mis deseos. ¿Cuál es la relevancia de que la educación integral de la sexualidad asuma el reconocimiento y el respeto a la diversidad? Ok, pues también es importante, yo lo veo por dos motivos. La diversidad sexual no solo implica a lo que hemos conocido como comunidad LGBT+, sino también la diversidad de cuerpos, por ejemplo. Tenemos en los jóvenes muchos problemas de autoestima porque no se ven como sus ídolos de la televisión o porque sus penes o sus vulvas no son como deberían ser. O sea, desde aquí es importante hablar de sexualidad. Y ahora sí, hablando de comunidad LGBTTIQ+, QA+, perdón, es importante porque se deben de respetar los derechos humanos de todas las personas para evitar riesgos físicos, psicológicos y sociales. Por ejemplo, el no conocer la diversidad o el estigmatizarla nos lleva a ejercer actos de violencia como la discriminación. ¿Y qué ocasionan? Pues que haya depresión, que haya ansiedad, incluso suicidios en la comunidad LGBT más son altos, entonces, o que vivan su sexualidad con riesgo. Porque como no se habla de sexo entre personas del mismo sexo, valga la redundancia, entonces conocemos el condón para pene y de ahí no pasamos. Muchas jóvenes no conocen, por ejemplo, la sábana de látex, que esto no solo es para prácticas sexuales entre personas del mismo sexo, sino también heterosexuales, pero no se nos dice, no se nos, regresamos a lo del placer, no es algo con lo que nos estén educando. ¿Y de qué manera la educación integral de la sexualidad contribuye a mi salud sexual y mi salud reproductiva como joven? Ok, pues primero me gustaría aclarar que la salud sexual es un estado de completo bienestar a nivel físico, psicológico y social relacionado con la sexualidad. Entonces, la educación integral en sexualidad me ayuda a conocerme, a reconocerme, a saber cuáles son mis derechos y cómo debo de respetarlos y respetarlos de las otras personas. Para disfrutar mi sexualidad, y hablo en el amplio sentido, no, o sea, no solo durante mis encuentros sexuales, sino también, por ejemplo, si yo quiero salir con un vestido pequeñito,
no sufrir actos de violencia contra mi persona. O si soy hombre y me quiero pintar las uñas, entonces no sufrir discriminación, por ejemplo. Entonces, la sexualidad en el amplio sentido. Y acceder a esta educación integral en sexualidad me permite, primero, visibilizar que puedo hacer un proyecto de vida y después irlo llevando a cabo. Entonces, para eso necesito tener una visión positiva de la sexualidad. Importantísimo todo lo que hemos aprendido hasta ahora sobre la integralidad de la educación sexual. Pero, ¿cómo valoran la educación sexual la juventud? Veamos la siguiente cápsula que preparamos para ustedes. Educación sexual recibida en mi casita con mis papás fue muy basada en miedo a que yo fuera a hacer algo si ellos me decían que existía. Entonces yo, de hecho, me enseñaron que para embarazarte simplemente tenías que casarte y orar a Dios y Dios te iba a dar un bebé. Simplemente hubiera sido conversaciones abiertas, ¿no? Honestas. Decir, mira, así es la cosa, así está esta sección de tu vida, vas a poder o vas a querer hacer esto o vas a tal vez tener estos cambios en tu cuerpo, no sé, o sea, aprender más abiertamente, honestamente acerca de eso, no solamente el sexo, sino también de mi cuerpo, mi propio cuerpo, porque también se nos olvida que la educación sexual también tiene mucho que ver con comunicación, ¿verdad? Con tu relación contigo mismo. Entonces, o sea, es mucho que ver con honestidad y estar abierto. Entonces, eso, más que nada, en el 5º grado, nos separaron por niños y niñas, y a las niñas nos pusieron un video de cómo a las mujeres les da un periodo y que les duele su cuerpo y que van a crecer pelo en las axilas y en otras partes. Y a los hombres les enseñaron que van a ser más peludos, o sea, que van a crecer pelo y que van a tener deseos sexuales. Estamos en la última parte de esta interesante entrevista con Malinali Mejía. Malinali, después de escuchar a las y los jóvenes, ¿por qué es necesario que la información en sexualidad que recibamos sea científica, actualizada y laica? Pues porque la desinformación nos pone en riesgo. Es lo que decíamos al principio acerca de los mitos, que sí tienen una parte de verdad, pero que también tienen otra parte que no es comprobable. Sobre todo esto, cuando la información que recibimos de sexualidad o de cualquier otro tema no es información científica, entonces no es comprobable, no es actualizada necesariamente, se basa en creencias religiosas, y esto pues se traduce, uno, en que no vivamos nuestra sexualidad placenteramente, o que sí la vivamos, pero con culpas, con miedos, con riesgos. Y segundo, no tenemos el derecho a la libre elección, porque estamos un poco confundidos con respecto a lo que nos están diciendo acerca de la sexualidad. Por eso debe de ser científica, laica y actualizada siempre. ¿Y por qué es importante hablar de una educación integral de la sexualidad transformadora? Es importante porque necesitamos cambiar esta sociedad. Simplemente con las cifras que mencionábamos antes de violencia, es necesario volver esta sociedad una sociedad justa y solidaria. Entonces, la educación integral en sexualidad lo que hace es generar el pensamiento crítico. Es una guía para los y las jóvenes. No te dice, tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello. Nada más te dice, mira, acá está la información. Estas son todas las opciones con las que puedes vivir tu sexualidad, disfrutar tu sexualidad, tú decides. Entonces, esto nos ayudaría también a acabar con actos como la discriminación, fomentando y fortaleciendo la tolerancia y el respeto. Y para finalizar, compártenos, ¿cómo nos ayuda la educación integral de la sexualidad a vivir sin confusiones, sin miedos a tomar decisiones responsables y a ser mucho más felices? Nos ayuda porque nos permite desarrollar nuestra autonomía. Es decir, nos conocemos a nosotros mismos o mismas, conocemos
la información que necesitamos para tomar decisiones libres y que vayan adecuadas a lo que nosotros y nosotras queremos lograr en la vida. Ya mencionábamos lo del plan de vida o el proyecto de vida. Entonces, estas decisiones no solo es como que las tomemos, sino que también las evaluamos, las valoramos y las vamos adaptando después, porque aprendemos de lo que hemos hecho, de lo que a lo mejor no nos hizo sentir tan bien, pero ojo, porque esto, en vez de debilitar nuestra autoestima, la fortalece, porque vemos que sí somos capaces de vivir nuestra vida como nos gusta. Entonces, la ACE, la Educación Integral en Sexualidad, es una guía, y reconocer y fortalecer la autonomía de las y los jóvenes, sin duda, se traduce en bienestar no solo a nivel individual, sino a nivel social. Malinali, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy. Muchas gracias, Paula. La educación integral de la sexualidad se entiende como un proceso de enseñanza, aprendizaje, fundamentado en el conocimiento científico sobre aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Busca preparar gradualmente y acorde a cada etapa de la vida, con el objetivo de empoderar a las personas que cuiden su salud, que aprendan a establecer relaciones sociales y sexuales respetuosas, con equidad de género, dueñas de sus decisiones, conscientes de sus derechos. Y por si fuera poco, la educación integral de la sexualidad contribuye a la formación de una sociedad justa y solidaria al promover un pensamiento crítico, fortaleciendo la ciudadanía activa entre los jóvenes. Así terminamos este segmento, pero nos encontraremos en unos minutos más. Por lo pronto, comunicación y temas de filosofía. Pero antes, continuemos moviendo ideas y ejercitando el cuerpo. Hasta pronto.